Compañeros, este 21 de abril, el Movimiento Revolucionario Oriental está conmemorando su 59 aniversario. Son ya casi 6 décadas de existencia de nuestra organización que ha pasado por todas las diferentes coyunturas de la lucha de clase, por momentos muy variados, donde ha incursionado en todas las formas de lucha, siempre en defensa de un planteo, un programa antiimperialista y por la revolución socialista, siempre junto a nuestro pueblo y acompañando su suerte. Es así que cuando nace, al influjo de la revolución cubana, en la década del 60, nuestra organización forma parte de todo el proceso de lucha que vivió nuestro pueblo en esa época, toma parte activa en la lucha sindical, en la lucha política y termina asumiendo la forma superior de lucha, la lucha armada, cuando en 1967 y bajo el influjo de la ola, nuestra organización es ilegalizada por parte del gobierno de Pacheco Areco y se genera la FARO, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales. Formaba parte de esto de un proceso que iba mucho más allá de nuestra organización y que presentaba otras experiencias de lucha de nuestro pueblo. Pero como decíamos, nuestra organización asume todas las formas de lucha y es así que también, además de formar parte de la lucha sindical, asumiendo la lucha política legal, forma parte de la fundación del Frente Amplio en el 71 y forma parte de todo un espectro político que en ese momento acordaba el impulso de un programa antiimperialista. Nada que ver, por supuesto, con lo que terminó llevándose adelante en los gobiernos de esa fuerza política que se instalaron mucho después. Durante la dictadura, nuestra organización forma parte de la resistencia, tanto desde la cárcel, desde la clandestinidad, desde el exilio. Nuestros compañeros participan en el intento de, poco a poco, en el medio de enormes dificultades, ir poniendo en pie de vuelta las estructuras mínimas de resistencia de nuestra clase. Es así que se forma parte de la lucha por la reconstrucción del movimiento sindical, de las organizaciones de derechos humanos y de los intentos de reconstrucción política. Ya durante la restauración de la democracia burguesa, a partir del 85, nuestra organización forma parte nuevamente de todos los procesos de lucha que se van adelante en nuestro pueblo. Y ya en ese momento comienza a agudizarse la contradicción con las posturas reformistas que rápidamente se encaminaban a intentar convertirse en una opción de gobierno aceptable para el imperialismo. Es así que la crisis con el Frente Amplio comienza a agudizarse hasta que en 1993 nuestra organización se retira de esa fuerza política, denunciando lo que años después terminaría por ocurrir, denunciando que esa fuerza política iba a terminar convirtiéndose en una fuerza al servicio del imperialismo, al servicio del capital y contraria a los intereses del pueblo. En los años 90, nuestra organización, aún en el medio de una debilidad extrema, aún en el medio de la marginación a la cual se ve sometida al quedar por afuera de ese Frente Amplio que estaba creciendo y que generaba enormes expectativas en las masas populares, nunca dejó de participar en las luchas del pueblo. Y es así que durante la década posterior, a partir de los gobiernos frente amplistas, nuestra organización no dejó ni un momento de denunciar el carácter totalmente contrario a los intereses populares que tuvieron esos gobiernos, aun cuando nuestros planteos, por supuesto, que poco eco encontraban en la mayoría de las organizaciones populares y frente a la hegemonía del reformismo, que con todos sus aparatos hegemoniza las organizaciones populares, el movimiento obrero, el movimiento de masas de nuestro país. Y llegamos a este año que tiene una característica muy especial. Se ha consumado el retorno de la derecha tradicional al gobierno, a influjos, por supuesto, de lo que hizo el Frente Amplio, que con su política de total servidumbre a las multinacionales fue perdiendo poco a poco el favor que había conquistado electoralmente, tanto de las capas medias como de los sectores más empobrecidos de la población, que fueron quienes le dieron el voto y le permitieron asumir los gobiernos y mantenerse en ellos.
y que con su discurso reformista, su discurso de conciliación de clases, fueron desarmando el movimiento obrero, dejándolo en una situación de extrema debilidad, sobre todo ideológica, pero también organizativa, para enfrentar al nuevo gobierno que se ha instalado a partir del 1 de marzo. En esta coyuntura, con este panorama, es esencial caracterizar correctamente al gobierno que asume. De la misma manera, caracterizar el rol que va a jugar el Frente Amplio, o que está jugando ya el Frente Amplio, frente al mismo. Mucho se ha discutido en la izquierda acerca de cómo caracterizar a este gobierno. Se ha insistido por algunos sectores en caracterizarlo como un gobierno fascista, un gobierno que básicamente se iba a manejar mediante la represión y que de esa manera había que buscar las alianzas más amplias posibles, aún con el reformismo, para enfrentarlo. Nosotros desde el principio caracterizábamos a este gobierno como un gobierno que iba a contar con armas mucho más variadas que esas, un gobierno que sin duda, como ya lo está demostrando en la práctica, no duda un instante en recurrir a la represión sobre el pueblo, la multiplicación de la presencia policial en la calle, en los barrios, la multiplicación del hostigamiento y el acoso en los barrios populares, es algo que inmediatamente se puso de manifiesto, nada más asumir este gobierno. Pero claramente no es esa la esencia ni el corazón de su política. Este gobierno ha buscado rápidamente alianzas con el Frente Amplio, alianzas con el propio PIT-CNT, en el sentido de mantener un diálogo, y ha encontrado en estas fuerzas, por supuesto, la mayor disposición a colaborar con el mismo, en cuanto que estos sectores, tanto la cúpula frente amplista como la burocracia sindical, tienen como primer interés el mantenimiento de sus privilegios, y el hecho de mantener una actitud negociadora con el gobierno es la base de ello. Por lo tanto, para nosotros desde el principio estábamos frente a un gobierno que no solamente iba a actuar y a llevar adelante su programa por el método de la imposición, el método del autoritarismo, sino también, y en primer lugar, por el método del consenso. Iba a buscar los apoyos políticos más amplios e iba a buscar por lo menos neutralizar las acciones de las organizaciones de masas dirigidas por el reformismo. De esa manera nosotros planteábamos desde el principio la necesidad ineludible para la izquierda y para el clasismo de generar una política propia, de generar un planteo independiente que rompiera con ese seguidismo al reformismo, con ese seguidismo a aquellos que plantean la conciliación de clases, que en las décadas anteriores se daba porque ellos estaban en el gobierno y ahora se da porque están en la oposición. Pero lo que estuvo ausente, o por lo menos no en forma visible para las masas, es la presencia de una postura alternativa, una postura clasista, una postura independiente de parte del conjunto de la izquierda. Como decíamos, los métodos de acción de este gobierno van desde la represión hasta el diálogo más abierto. Tiene que ver eso con su composición de clase, con su composición política. En el gobierno de coalición hay desde elementos abiertamente reaccionarios, como el caso de Manini, por ejemplo, hasta elementos que se reivindican socialdemócratas, como el caso de Manini, que han sido colocados de una manera estratégica en diferentes lugares del gobierno, buscando darle una flexibilidad importante al mismo. De todas maneras, la esencia del mismo, y si uno mira la composición del gabinete, la composición de los ministerios, la composición de los principales cargos políticos y la composición del propio Parlamento, la mayoría, el control, el predominio en el gobierno lo tiene claramente el herrerismo. Una fuerza política, un sector político que se ha caracterizado siempre por el liberalismo económico, el planteo del achicamiento del Estado, del fortalecimiento del sector privado. Y es ahí donde nosotros esperamos que esencialmente se enfoque este gobierno. Básicamente, el eje del gobierno va a ser el profundizar una serie de políticas que ya venía llevando adelante el Frente Amplio, de privatización de sectores estatales, privatizaciones no en el sentido tradicional, sino bueno, con las herramientas de las PPP, las tercerizaciones, etcétera,
donde se ha demostrado que para el sector privado termina siendo incluso más conveniente el hecho de ir asociado con el Estado, que es quien carga con la pérdida, mientras que el privado carga con las ganancias. También está claramente marcado un ataque a los funcionarios públicos y a las condiciones de trabajo, esencialmente de ellos. Un amplio estímulo a la participación del sector privado y una profundización, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación, principalmente. En definitiva, ese va a ser el perfil del principal gobierno, del nuevo gobierno, donde a nivel de las grandes políticas, a nivel de la macroeconomía, por ejemplo, no va a haber ningún cambio brusco respecto a las políticas anteriores. Se mantiene el pago de la deuda externa, se mantienen los beneficios a las multinacionales, se mantiene el subsidio al gran capital, se mantiene la estructura de nuestro país como un país dependiente, sometido a los intereses de las potencias imperialistas, dependiente de la exportación de materias primas. Nada de eso va a cambiar, porque no es necesario, ya ha venido manteniéndose y profundizándose bajo los gobiernos anteriores. Este nuevo gobierno tiene sí matices, y son ellos los que se van a ir notando, como lo mencionábamos, sobre todo en lo que tiene que ver con el ataque a las condiciones de trabajo del Estado y el avance en privatizaciones que ya estaban en marcha. Ahora bien, todo esto que se estaba generando se vio marcado y se está viendo marcado en este momento por la crisis sanitaria desatado por la pandemia del coronavirus. Y acá, nuevamente, la intervención del Frente Amplio, la intervención de las principales direcciones del movimiento popular, lo hicieron para darle un salvavidas al gobierno, para apoyar al gobierno en este discurso de la unidad nacional que está planteado, donde de esto salimos todos, donde a esto lo derrotamos entre todos y somos todos lo mismo. Nuevamente se renuncia al análisis de clase y nuevamente se oculta ante el pueblo y en particular ante la clase trabajadora el hecho claro de que ante esta nueva profundización de la crisis, quien paga los platos rotos, quien lleva las peores condiciones es la clase trabajadora. Y el movimiento de masas no ha, dirigido por el reformismo, no ha elaborado ningún tipo de respuesta ante esta situación. Es más, ha acompañado las medidas del gobierno y las luchas y las respuestas que se han generado han sido por fuera de las estructuras ya casi que irrecuperables de Epicnt y del resto de las organizaciones dominadas por el reformismo. En ese sentido, con el marco de la crisis del coronavirus, se han profundizado las condiciones de explotación. Las grandes empresas capitalistas y las medianas empresas capitalistas y las pequeñas empresas capitalistas se están aprovechando para avanzar sobre las condiciones de trabajo. Hay miles y miles de trabajadores enviados a seguro de paro, en muchos casos sin que las empresas hayan perdido ingresos. Por ejemplo, el caso de la educación privada. Las empresas en marzo cobraron la cuota a sus clientes, a las personas que mandan a sus hijos a estudiar allí, y sin embargo mandaron el seguro de paro a sus trabajadores, donde el Estado se hace cargo del pago de parte de su sueldo. Y así en otros sectores de actividad, donde con la excusa del coronavirus, con la excusa de la crisis sanitaria, se ha podido avanzar en despidos, en rebaja de las condiciones de trabajo de un montón de trabajadores. Se podría seguir enumerando, por ejemplo, la imposición de condiciones como el teletrabajo, que todos sabemos que tienen una enorme carga de flexibilización laboral, y otras situaciones que se están dando sobre de avance de las patronales sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores. Y ante esto, el CNT, la burocracia sindical, por supuesto, no ha dicho nada. Todo esto, por supuesto, tiene un correlato que es en el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora y de de los sectores más empobrecidos de nuestro pueblo. Bastó un par de semanas de esta crisis para que todos los castillos en el aire que construía la propaganda frente amplista, de eliminación de la pobreza y de disminución de las condiciones de miseria de nuestro pueblo, se vinieran abajo. Bastaron con 2 semanas de crisis sanitaria para que las cosas populares volvieran a florecer por todos lados, porque si no la gente se muere de hambre. Bastaron esas 2 semanas para desnudar que las estadísticas que manejaba el Frente Amplio
solo servían para maquillar una realidad donde la enorme mayoría de nuestra clase se encontraba en una situación enormemente precaria de trabajo y de vida. Todo esto, que es lo que estamos viviendo ahora, tiende a profundizarse, por supuesto, a la salida de esta situación de confinamiento que ha impuesto el gobierno. Se espera una continuación y profundización de la crisis económica. Por lo tanto, la situación para nuestro pueblo es altamente preocupante y se hace necesario, por supuesto, entonces, más que antes y más que nunca, la acción de la izquierda, la acción del clasismo, para poner en pie alternativas. Nuevamente, estamos ante la situación de tener que generar una alternativa propia ante los planteos reformistas, que en este caso, aun cuando el gobierno no es el de ellos, igualmente pretenden atar al movimiento obrero y popular a los planteos del gobierno. Nuevamente tenemos que salir a plantear una alternativa ante la política de la burocracia sindical, ante la política del reformismo, que pretende ignorar las condiciones de clase. Nuevamente recae en los sectores del clasismo, en los sectores de la izquierda consecuente, el poner en pie un programa que plantee una salida a esta situación, una salida real para la clase obrera. Es, por ejemplo, solamente posible desde la izquierda y desde el clasismo levantar un programa que plantee el establecimiento de un sistema estatal y único de salud, única manera de garantizar la salud para todos. Es solamente a partir de el trabajo, la unidad, el avance en la construcción de la izquierda consecuente y del clasismo que se puede plantear un programa que implique que el Estado invierta todo lo que tenga que invertir para atender la salud de la población. Y que para eso no pague la deuda externa, que para eso le ponga impuestos al gran capital, que para eso toque las ganancias de las grandes multinacionales, toque las ganancias del sistema financiero, por ejemplo. Por supuesto que estos planteos no van a venir de la burocracia sindical y mucho menos del Frente Amplio. Solamente desde la izquierda, consecuente, y desde el clasismo se puede plantear una lucha consecuente para que cesen los despidos y los envíos a seguro de paro, para que todos los trabajadores puedan cobrar su sueldo completo, para que se establezcan subsidios a aquellos trabajadores que han visto perdido su fuente laboral, como los trabajadores que dependen del día a día, los trabajadores que venden en la vía pública, los trabajadores que viven de changas, las trabajadoras domésticas y la innumerable cantidad de trabajadores de este país que están trabajando en negro y que por lo tanto ni siquiera tienen derecho al seguro de paro. Solamente desde la acción conjunta, desde la acción unitaria de la izquierda y del clasismo, se podrá poner en pie una lucha consecuente para que la crisis la pague el capital y no la paguemos los trabajadores con nuestra pobreza y nuestra miseria. Entonces nuestra tarea es esa, es avanzar en la unidad de la izquierda consecuente, en la unidad del clasismo, independientemente de los planteos del reformismo, de los planteos de la burocracia sindical. En nuestro 59 aniversario, ese es el mensaje que esencialmente tenemos para nuestro pueblo. Unidad del clasismo, unidad de la izquierda consecuente, para luchar por un programa de soluciones populares que inevitablemente va a estar vinculado con la lucha por la revolución socialista. Muchas gracias, compañeros.